Hola, soy Pablo. Gracias por conectarte hoy a Influyente en Línea. Realmente estoy muy contento de acompañarte una vez más. Porque a veces la vida nos sacude fuerte. Pasamos por momentos difíciles, inesperados, donde las preguntas pesan más que las respuestas y pareciera que nadie tiene una explicación clara de por qué las cosas están pasando como están pasando. La buena noticia es que la conferencia de hoy se titula La fe que resiste el fuego. Y es la segunda parte de una conversación real y necesaria, sostenida por el pastor Raúl Parra. Porque cuando todo se pone difícil, lo fácil es soltarlo todo, pero lo valiente es sostenerse aún sin entender. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo atravesar los momentos de incertidumbre sin perder el rumbo, de cómo seguir adelante aun cuando no hay respuestas inmediatas en lo que nos pasa. Así que quédate con nosotros y si este tipo de contenido te ayuda a pensar, a procesar o simplemente a sentirte acompañado, suscríbete a nuestro canal de YouTube Influyente VE y no olvides de activar las notificaciones. Hay muchas más conversaciones como esta que podrían hacer la diferencia justo en el momento que más lo necesitas. Si crees que este contenido también puede ayudar a alguien, envíale el enlace ahora mismo. Así que dispón tu corazón, elimina todo tipo de distracciones y prepárate para disfrutar de este gran mensaje, esta gran enseñanza que hemos preparado para ti. Esta continuación de la serie de conferencias que se titula La fe que resiste el fuego. Este es un seriado de 3 mensajes que venimos compartiendo desde el encuentro anterior y a la primera entrega la titulamos ¿Y si hay más de lo que vemos? Esa primera parte, quiero que sepas, se encuentra ya en nuestro canal de YouTube, Influyente VE, y puedes revisarla, escucharla, puedes repasarla si estuviste entre nosotros, disfrutarla si no pudiste compartir esa mañana, compartirla con alguien que la necesite. Estoy seguro que mirando a tu alrededor vas a conseguir a unos cuantos que necesitan escuchar esta primera parte, y te invito incluso a que lo hagas hoy mismo, que aproveches parte de la tarde o noche del domingo y puedas ser inspirado y retado por esta primera entrega. Hoy nos encontramos en el inicio de la segunda entrega y a esta parte la hemos titulado ¿Y si no tengo respuestas? Estoy seguro de que tú y yo podemos coincidir en que en lo que llevamos de vida nos hemos enfrentado a distintas pruebas. En mi caso, puedo decir que la causa
de algunas de ellas han sido mis propias malas acciones, mis decisiones equivocadas. En otros momentos, el origen de las pruebas que yo he enfrentado ha estado asociado con ataques del adversario de mi alma, como también lo vivió Job, el principal personaje protagónico de esta serie de conferencias. Job tuvo que enfrentarse a la maldad de los sabeos, quienes aplicaron el veneno que tenían para atacar, asesinar las asnas, los bueyes, los camellos, incluso los criados de este hombre, de Job. Con lo que podemos concluir que no solamente nuestro adversario muchas veces ejerce ataques contra nosotros, sino que también incluso la maldad de otras personas nos salpica. Y aún sin tener nosotros responsabilidad en el mal que existe en otros, no obstante, somos objeto de ese veneno que se encuentra en su alma. Muchas personas han tenido que enfrentar a lo largo de la historia, muchas familias, muchos hijos, la maldad de otros, como ocurrió también con 150 vidas que fueron cegadas en un muy famoso y trágico accidente aéreo que fue instigado por los instintos suicidas de un copiloto. Pero, amados, los ataques del adversario de nuestra alma no solamente son algo que tú y yo enfrentamos. Job también lo sufrió cuando perdió a sus ovejas y a sus pastores debido a rayos que le cayeron. Y cuando tuvo que ver partir a sus 10 hijos como consecuencia de un tornado que embistió sobre su casa, la tumbó y el techo les cayó encima a toda su descendencia. En mi caso puedo también agregar que a veces es el mismo Dios quien me ha moldeado para yo poder servir mejor a los demás. Y también fue el caso de Job, porque Dios permitió el sufrimiento en su vida para que él fuera capaz, su testimonio, de inspirar a miles de generaciones futuras, incluidas allí tú y yo. Podemos examinar y descubrir que hay distintas etiologías o causas para las pruebas que enfrentamos. Les puedo confesar, sí, que a ratos, si yo intento escrutar cuál es el origen de algunas situaciones de sufrimiento que he tenido que enfrentar, también me he conseguido con que no sé por qué estoy sufriendo. Y no solo en estos espacios, sino cuando me detengo en cualquier padecimiento, me formulo una pregunta que también quiero invitarte a ti que puedas realizarte. Esta pregunta dice: ¿estoy dispuesto a confiar en Dios aunque mis preguntas no tengan respuestas? Aunque no haya explicaciones racionales o teológicas a lo que estoy enfrentando. Dos cosas, amados, he descubierto a lo largo de mi vida.
Una, si yo siempre supiera por qué he tenido que sufrir en algunos espacios y temporadas de mi vida, mi fe no encontraría espacio para crecer. Y dos, aunque me cueste aceptarlo, he tenido que aprender a darle la bienvenida a las tribulaciones porque ellas han venido para mejorar mi carácter cristiano. Aunque no queramos, las pruebas forman parte del paquete de la vida. Y en la universidad de ella, en la universidad de nuestra existencia, las pruebas definitivamente tienen un lugar muy importante para forjar las personas que Dios quiere que tú y yo seamos. Job fue ultra examinado y fue procesado por medio de las pruebas. Su dolor y su fe son un espejo para nosotros, para vernos allí y encontrar que hallamos un reflejo en la experiencia difícil de Job. De hecho, en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1 y verso 20, habiendo acontecido todos estos sucesos caóticos, catastróficos, llenos de tragedia en la vida de Job y que describimos ampliamente en la primera entrega, Job, en el verso 20, al llegar a este punto, se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza. Ambos actos eran símbolos de dolor. Y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. En el verso 21 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Algo que tampoco nos es ajeno a ti y a mí. Tal cual lo admitió Job, tú y yo también desnudo vinimos y en esa condición nos iremos. He allí el por qué bajarle dos a ese aferrarse patológicamente a los bienes materiales, a personas, a situaciones, a posiciones, cargos o a logros y éxitos, o incluso a fracasos y derrotas del pasado en las cuales muchos están anclados. Desnudo hemos venido, igual nos iremos. Job agregó: el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el verso 22, excelente aclaración: a pesar de todo esto que había vivido Job, él no pecó ni le echó la culpa a Dios. Preguntémonos si en el ínterin, en el tránsito de nuestro padecimiento, hemos actuado o lo estamos haciendo como lo hizo Job. ¿Será que estamos pecando, maldiciendo a medio mundo y hasta el cielo? ¿Será que le estamos echando a Dios la culpa o la responsabilidad de todo lo que estamos enfrentando? Amados, como toda persona afligida, Job atravesó por varios ciclos emocionales, desde gemidos, estallidos, desplomes de autoconmiseración, e incluso en ocasiones, yéndose a otro extremo, llegó a pronunciar declaraciones de brillante esperanza. Ese fue Job. Expresó dolor, pero bendijo a Dios y no lo maldijo, demostrando con esta actitud una fe creciente, inquebrantable, al demostrar una
actitud de avanzar aún sin tener respuestas del por qué estaba viviendo semejante dolor. Sufrimiento por el cual este hombre como mínimo 7 veces le preguntó a Dios las razones, le pidió que le mostrara el porqué de todo ese dolor. Una de esas 7 ocasiones la encontramos en el verso 20 del capítulo 7 de este libro de Job. Él le dijo a Dios: si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué? Allí encontramos una de las demandas de Job. ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? Amados, si durante 37 capítulos Job y sus amigos se enrolaron en una disyuntiva, en una dialéctica, en una argumentación, en un tratar de descubrir el porqué, la razón, el origen de esta prueba que enfrentaba Job. Y tanto Job como sus amigos sentían que el cielo estaba absolutamente hermético. Había un silencio escalofriante de Dios. Pero quiero que te prepares para lo que ahora sigue. Porque después de 37 capítulos, en todo este proceso de argumentación, de expresión de dolor, de expresión de conmoción, a ratos la fe, cual destellos venía a Job, pero en muchos otros se volvía a hundir en la desesperanza, esperando languideciente las respuestas de Dios. Y desde los capítulos 38 al 41, Dios decide hablar. Y le responde a Job desde un torbellino. Porque déjame decirte que a veces en las tormentas Dios también deja escuchar su voz. Él le habla, pero no le explica aquello que Job estaba esperando. Dios, en contraste, confronta a Job y lo hace hablándole desde la explicación de la magnitud y el calibre de su poder y de su sabiduría. Y con lo que Dios comienza a expresarle a Job, Él muestra a todas luces la imposibilidad de Job de entender los designios divinos. Cualquier parecido con tu realidad y la mía no es mera coincidencia. Tú y yo no tenemos la insondable mente de Dios en cuya soberanía residen razones, realidades que no son completamente ajenas a ti y a mí. Y cuando te decía prepárate es porque en esta confrontación el Señor en el verso 1 del capítulo 38 le responde a Job. Dice que desde la tempestad, y solamente dándote unas pinceladas porque son 4 capítulos completos en los que Dios habla, Él le dice en los versos 3 al 5, Job, prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte. Has pasado mucho tiempo inquiriéndome, pero soy yo quien te voy a interrogar y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Verso 8.
quien encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra. Verso 11, o cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. Y puedes darte banquete leyendo en tu casa los 4 capítulos de la respuesta de Dios, en la que Job tuvo que hacer silencio, más bien, porque quedó anonadado ante la grandeza, ante lo inexplicable del poder y la sabiduría divinas. Hace un tiempo, predicando en otra iglesia, acerca de Job precisamente, al final del mensaje, una mujer se me acercó y me dio una tarjeta. Cuando llegué a mi casa, la leí con calma. Allí ella escribió lo siguiente: perdí a mi hija cuando ella tenía 12 años de edad. 4 años después, perdí otro hijo. Él tenía para ese momento 18 años de edad. Y 1 año más tarde, perdí a mi último hijo, quien tenía 16 años de edad. Me quedé sin casa, me divorcié y hoy confío y seguiré confiando en Dios. He aprendido a amarlo en medio del dolor. Y amados, no estamos llamados a entender. Estamos llamados a confiar. Job nunca entendió su prueba, pero eligió confiar. Y es la actitud de este hombre recto e intachable, y la actitud de esta mujer la que necesita cada uno de nosotros, necesita en nuestras almas ver para ser inspirados, porque esa es la actitud precisamente a seguir cuando transitamos y cuando culminamos la prueba. De hecho, cuando nosotros vemos casos de pruebas como los de esta mujer y sobre todo el de Job, cabe preguntarnos si realmente lo que hoy estamos enfrentando podría ser llamado prueba. Si a ti, amado, te tocara presentar tu propia prueba de fe, quisiera invitarte a verte en el espejo del doctor Pablo, a meditar en toda la oposición que este hombre padeció por su trabajo para Dios. Te invito a ser confrontado por la gallardía, el valor que este apóstol evidenció. En 2 de Corintios 11, versos 23 en adelante, Pablo hace una sinopsis solamente de algunos de sus padecimientos por causa de la obra de Dios. Y dijo: he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces.
verso 24. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y la guinda, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado hasta sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y hasta desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Escuchando a Pablo, ¿aún te quedan ganas de quejarte porque te correspondió estar 2 horas bajo el sol un domingo sirviendo en la iglesia? ¿Quedan ganas de quejarte porque tuviste que estar algún tiempo de pie, anfitrionando, recibiendo, ayudando a las personas y asistiéndolas a su llegada a la iglesia? ¿Te quedan ganas de quejarte porque un domingo sí y un domingo no? ¿Te corresponde madrugar para venir y ayudar a expandir el reino de Dios? ¿Puedes aún quejarte porque estás envejeciendo un poquito más rápido, ya que estás ejerciendo la paternidad o la maternidad de hijos? Amados, al enfrentar sus exámenes, oye lo que Pablo, un hombre de carne y hueso, tal como nosotros, pero con sentido de destino, expresó. En Romanos 8:18, él dijo de forma contundente: de nada o en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. En nada se comparan los sufrimientos actuales en nuestro país, en nuestro matrimonio, en nuestra empresa, en nuestra iglesia. En nada se comparan cuando los ponemos de frente con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Eso habla de que Dios anticipa tiempos muchísimo mejores para ti y para mí. Joven influyente, hombre y mujer influyente que estás acá, o que nos observas, nos escuchas a través de nuestras plataformas digitales. Te pregunto, algo que es fundamental, porque tú has sido diseñado con sentido de propósito y de grandeza. Pero quiero que sepas, antes de que te formules la pregunta que voy a realizarte, que para llegar a tu meta habrá temporadas donde todo lo que hayas tenido que enfrentar lo vas a asociar con una posición similar a la de Pablo y a la de Job. Y en esa posición similar en donde te encontrarás, en esa temporada quizás de dolor, de turbación o de sufrimiento, donde sentirás que tu mundo parece que se desploma, donde sentirás que todo deja como de tener sentido, donde sentirás a Dios como silente, como que guarda distancia, como que se aleja. En esos momentos, en esas circunstancias, la pregunta de oro es: ¿viviré mi dolor?
¿Me aislaré? ¿Renegaré? ¿O confiaré y esperaré la recompensa? La memorable noche del 25 de enero de 2008, estando mi mamá en la UCI con una septicemia, el médico se me acercó y me dijo: quédate con ella, no la dejes sola. Esa fue la forma que él encontró para decirme que no había nada más que hacer. Como si hubiese sido un niño a quien privan de lo más preciado, lloré a voz en cuello. Mi esposa estaba ahí conmigo y recuerdo que fue la noche más difícil de mi vida, la más oscura, la más profunda, de dolor, de vacío, de angustia, solo comparable con lo que viví casi 4 años después, cuando mi papá también falleció. Fue muy difícil. Y amados, cuando enfrentemos nuestras propias crisis, nuestros propios escenarios de dolor, quiero invitarte a que te sientas en la libertad de expresar tu dolor. No es anticristiano, no es pecaminoso vivir el dolor. De hecho, Job expresó, demostró sus sentimientos. Y eso no significó que había perdido su fe en Dios. Más bien mostró que era humano y que amaba a su familia. Porque Dios creó nuestras emociones. Y Él nos invita a que en los momentos de gran crisis no escondamos el pesar que nos abruma. Incluso en los momentos de crisis de otros, evita querer consolar a otros que sufren, espiritualizando frases como: no llores, sé fuerte. Te garantizo 100% que son las palabras menos bienvenidas cuando hay un duelo. Abraza. Es aún mejor incluso a veces hacer silencio y estar allí. Estar allí. Estar al lado. Tomar la mano, dependiendo de la confianza que exista con la persona. Abrazarla. Amado, si estás soportando una gran pérdida, una desilusión o angustia, quiero invitarte a que permitas que esa aflicción salga y experimentes la paz de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso sí, mientras presentas el examen y tomas la hoja de la prueba y la mojas con el nácar de tus lágrimas, quiero que recuerdes una poderosísima y yo diría explosiva promesa de Dios
registrada por parte del apóstol Pedro en la primera carta que él escribe, capítulo 5 y verso 10. Él dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Esto es tremendo, porque inspirado por el Espíritu Santo, Pedro está diciendo que nuestras tribulaciones son únicamente por un poco de tiempo. También está admitiendo implícitamente que hay un presente para muchos de dolor y de prueba, pero explícitamente está afirmando que hay un después. Es decir, hay un punto final y hay una etapa posterior al padecimiento. Después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo no va a enviar a un ángel, no va a enviar al arcángel Miguel, no va a enviar a un serafín. Dios mismo, escucha lo que va a hacer. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, oye lo que va a hacer en ti y en mí, en nosotros. Dice Pedro, los restaurará. ¿Y sabes lo que significa esta palabra en el griego original en el que fue escrito este pasaje? Dice, Él va a remendar lo roto. Él va a reparar la parte de tu carácter que necesita ser reparado para que te parezcas más a Cristo. Pero no solo nos restaurará, agrega, los hará fuerte. Es decir, Él nos llenará de fuerzas. Y sigue agregando firmes. En el original se da a entender que nos hará enteros, como el granito. Y termina este pasaje diciendo, y estables. Es decir, Él va a cimentar nuestra fe. Él va a colocar después de la prueba los fundamentos que tú necesitas para que tu fe sea sólida y te permita permanecer estable, firme, lleno de gracia y restaurado por el resto de tu vida. Dios mismo, creo que es la parte favorita de ese verso para mí. Dios mismo. Puede utilizar gente, puede utilizar circunstancias, pero Él se encarga en persona. Él se asegura de que tú y yo seamos restaurados, estables, firmes y fuertes. Te invito a inclinar tu rostro y a orar juntos en esta mañana. Padre, yo no sé si vamos a tener respuestas de todo lo que estamos atravesando. Pero después de este mensaje, inspirado en la vida de Job, inspirado sobre todo en tu poder, sabiduría, amor y gracia para conmigo, concluimos, oh Dios, que aunque no lleguemos a entender lo que estamos atravesando, hoy tomamos una decisión. Y esa determinación es que elegimos confiar en ti. Elegimos creer en ti, escogemos creerte a ti. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Atravesemos las circunstancias más aciagas, difíciles o duras en esta vida terrenal.
No obstante, estamos persuadidos, Dios, de que ninguno de los sufrimientos o padecimientos en este plano humano y terrenal son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar, porque así tú lo has establecido. Qué maravilloso, Señor. Hoy nos apropiamos de esta poderosísima promesa que tú nos dejas al decirnos que después de que hayamos padecido solo un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, tú mismo, Dios, con tus manos amantes, laboriosas, poderosas, sensibles, cálidas, con tus manos nos restaurarás, remendarás lo que se rompió en nuestros corazones, repararás nuestro carácter que a veces, Dios, es tan complejo. Tú mismo, qué maravilloso es saberlo, nos afirmarás, nos establecerás y nos harás fuertes y firmes. Estamos muy agradecidos de ti, Señor, por tu amor y tu gracia abundantes, tu compañía, tu paternidad, por tu Espíritu Santo que es nuestro consolador, nuestro ayudador, y a quien hoy le pido, Espíritu de Dios, que seas compasivo con el que padece, con el que está enfermo. Si te place, derrama hoy virtud sanadora sobre el que esté hoy quebrantado. Y si todavía alguien necesita que esta prueba de la enfermedad dure un poco más, Señor, que ese hombre y esa mujer se apropien de esta promesa extraordinaria que tú nos dejas, donde te comprometes a tú mismo con toda gracia y amor, restablecer, afirmar, fortalecer. Señor, hoy derrama tu compasión y tu poder sobre el que se siente abandonado, sobre el que se siente solo, sobre el que se siente abatido, triste, desanimado o desalentado por las circunstancias o por conflictos existenciales que a lo largo de un tiempo han estado martillando la mente y el corazón de algunos. Dios, que tengamos la libertad de drenar todo lo que nos abruma, lo que nos duele, en la presencia maravillosa de tu Espíritu, y descubrir que allí hay consuelo, hay fortaleza, hay refugio, hay paz, una paz sobrenatural que el mundo no puede entender porque no te ha conocido, pero que los que nos hemos convertido en tus hijos, o los que hoy te dan el permiso para que tú entres y te conviertas en su Padre Celestial y en su Salvador, también desde hoy podrán vivir y experimentar. Gracias, Dios, en el dulce y maravilloso nombre de Jesús tu Hijo. Amén y amén. Influyente está marcando una diferencia genuina en la vida de las personas en nuestra ciudad y en la de miles a nivel mundial. Hoy más que nunca es imprescindible unirnos para tener una influencia trascendente en nuestras comunidades. Tu apoyo económico nos permite seguir expandiéndonos a más rincones del mundo.
cumplir con nuestra misión de guiar a niños, jóvenes y familias enteras a una relación creciente con Jesús, así como seguir siendo un faro de esperanza e inspiración para personas como tú, dentro y fuera del país. Extiende ahora mismo tu generosidad. Es muy sencillo. Hazlo visitando nuestro sitio web www.influyente.org y yendo a la opción Dar, o haciendo una captura a los datos que ves en pantalla. Puedes materializar tu contribución desde cualquier parte del mundo. Gracias por tu desprendimiento y por creer que juntos podemos trabajar para la transformación de vidas y la creación de sociedades donde prevalezcan la fe, la verdad y la gracia de Dios. Sé influyente y acompáñanos en la misión más importante del mundo. Qué fuerte y valiente fue este mensaje, porque no se trata de tener todas las respuestas, sino de mantenernos firmes cuando nada parece tener sentido. Job perdió todo y aún así adoró. Pablo sufrió como pocos y aún así siguió adelante. Ellos no lo entendieron todo, pero decidieron no soltar su fe. Y ese, precisamente, es el gran recordatorio de hoy. No estamos llamados a entender, sino a confiar. Porque los procesos duelen, pero no son eternos. Como lo dice 1 de Pedro 5:10. Después de un tiempo de prueba, Dios mismo te restaurará y te hará fuerte, firme y estable. Gracias de verdad por acompañarnos en esta conferencia, en este encuentro. Si este contenido te habló al corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Y si deseas apoyar lo que hacemos en Influyente, puedes sumarte desde cualquier parte del mundo. En pantalla están los datos para contribuir. Recuerda que puedes seguirnos en otras redes sociales y suscribirte a este canal. Nos encuentras como Influyente VE. Ahí encontrarás más contenido como este, pensado para acompañarte en cada etapa del camino. Gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces, que tu fe siga firme, incluso cuando el fuego se encienda. Recuerda, Influyente para todos.